Listo. Bueno, entonces vamos a pasar al enunciado del trabajo práctico, que es bastante sencillo, que se llama aproximación de propiedades de secciones de viga con contorno NURBS. O sea, lo que mostró Juan Pablo era una sección que solamente está formada por líneas rectas. Lo que vamos a ver en el trabajo práctico es calcular una sección que tiene forma curva. Está formada por segmentos rectos y segmentos curvos. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es entrarle al programa la información de la forma, para que interprete cuáles son los segmentos rectos y los curvos. Para eso, igual vamos a entrar los vértices o nodos de manera secuencial, en sentido antihorario, pero vamos a definir en los segmentos curvos un nuevo vértice o punto de control, que son los que marqué en rojo. Y los nodos, o sea, son los puntos que están sobre el contorno. Pero para cada segmento curvo va a haber un punto de control fuera del contorno que controla la forma de ese segmento. Y para entrar, lo que tenemos que hacer es ingresar las coordenadas de todos los puntos, incluso los puntos de control, y lo hacemos así en forma secuencial. O sea, para el segmento curvo vamos a entrar el primer vértice, el punto de control y el segundo vértice. En este caso estamos usando spline cuadráticas o NURBS cuadráticas, que solamente tienen un punto de control y con ciertas, y además a los puntos de control hay que asignarle un peso, W, que eso también regula la forma, pero solamente a los puntos de control. A los otros puntos el peso es 0. Entonces, primero, a ver si lo tenemos acá, recordemos cómo se hacía un arco de círculo. A ver, no, lo tenía... lo había mostrado en la clase pasada, era básicamente para definir un sector circular. Lo que hay que hacer es poner un punto de control de manera que los segmentos de la poligonal de control sea tangente al sector del círculo y que queden los dos iguales. O sea, por ejemplo, acá se nota claramente que los dos segmentos son iguales, y luego hay que asignarle un peso al punto de control, que ese peso es el seno del semiángulo. Entonces, seno de θ sobre 2, donde θ es el ángulo interno. Entonces, este sector tiene un ángulo de 90, el semiángulo es 45 grados, entonces el peso que hay que entrar es el seno de 45, o sea, 0,707,10, el número que está acá. Entonces, lo que tenemos que hacer para entonces definir un sector es entrar esta coordenada con peso 0, esta coordenada con peso de W, del peso que corresponda a si es un segmento de círculo, y el último nodo o vértice del segmento circular, que es 4. A ver, entonces vayamos cómo se describiría esta sección, arrancando con este vértice, el vértice 1. El vértice 1, fíjense, X e Y, tiene coordenadas 0, 0, 0, 0. Primero ponemos el número total de vértices. Después, incluyendo los puntos de control. O sea, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 vértices sobre el contorno, más 2 puntos de control, son 7. Entonces arrancamos. El 1 tiene 0, 0, y como está sobre el contorno, el peso es 0. El siguiente punto es el 2, que si se fijan las dimensiones, tiene coordenada x3 y coordenada y0. Coordenada x3, coordenada y0, y como está sobre el contorno, el peso vale 0. El siguiente vértice o nodo es el de control, el 3, que está controlando a este sector circular. Fíjense que
Esto es un arco de círculo porque está fuera de escala, pero acá tiene 2 en X y 2 en Y. Y como dije recién, si el ángulo este es 90 grados, el peso es el seno de la mitad del ángulo, o sea, de 45. Y este punto está ubicado a 5 de X y a 0 de Y. Entonces el punto de control está a 5 de X, 0 de Y, y el peso es el seno de 45 grados, que era 0,707, en fin. Y así sucesivamente. Después sigue el punto 4, que es un punto que está sobre el contorno, y tiene coordenadas 5 de X, 2 de Y, y el peso asociado es 0 porque es un punto que está sobre el contorno. Y después sigue el otro y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, con la información de coordenadas y pesos, ya el programa tiene todo lo que es necesario para interpretar la forma exacta. Y ahora va a usar va a calcular las propiedades. Entonces, para el cálculo de las propiedades, va a usar el mismo programa que mostró Juan Pablo antes, o sea, que considera a los sectores curvos aproximados por poligonales. O sea, lo que va a hacer es, para calcular las propiedades, como no, la única forma de considerar todo el contorno es mediante poligonal, lo que va a hacer es a cada sector curvo lo va a reemplazar por una poligonal. Y con eso va a calcular el área. Entonces, si quiero mayor precisión, lo que tengo que hacer es a este polinomio, a esta curva, o arco de círculo, lo aproximo por 2 segmentos rectos. Y si con eso no me alcanza, voy refinando y voy subdividiendo de 2 en 2, o sea, 2, 4, un segmento, 2 segmentos, 4 segmentos rectos. Entonces, ¿qué va a pasar? En el límite, si utilizo muchos segmentos rectos, voy a coincidir con la forma de círculo y me va a dar las propiedades exactas de la sección. Entonces, digamos, lo que va a hacer el programa va a usar sucesivas divisiones para ir calculando las propiedades. ¿Y cuándo para? Lo que va a parar es en el momento que se alcanza la precisión deseada. Entonces, el programa va a tener que tener alguna forma de estimar el error para poder verificar que ese error sea menor que una dada tolerancia. La tolerancia la especifico acá al principio del programa con este valor t, donde ahora ya como la solución no va a ser exacta porque hay sectores curvos, todas las propiedades que estoy calculando van a tener una aproximación. Entonces acá pongo la cantidad de cifras significativas que quiero para la aproximación, o sea, para el cálculo del área, la inercia, en fin, esta cantidad mínima de cifras significativas que quiero tener. O sea, quiero tener la seguridad de que todo lo que me está devolviendo el programa tiene por lo menos 5 cifras significativas. Entonces, para hacer eso, el programa tiene que tener alguna forma de controlar el error. O sea, porque evidentemente, si yo aproximo este borde curvo por una recta, va a haber un error. Las áreas no van a ser iguales, las inercias tampoco. Entonces, ¿cómo se calcula el error? Vamos entonces ahora primero a ver el error de esa aproximación, que se llama error de discretización. ¿Por qué se llama error de discretización? Porque es el error que se comete al aproximar a una función continua por una interpolación por segmentos. Y en este caso es poligonal, ¿no? O sea, de segmentos rectos. Entonces, este hecho de aproximar la función
exacta por una poligonal, me va a traer aparejado un error. Y en general ese error va a depender de la cantidad de segmentos rectos o del tamaño de la discretización. Se le llama tamaño de la discretización al mayor segmento h, a la mayor longitud h. Si h tiende a 0, significa que estoy usando mucha mayor cantidad de segmentos y la poligonal me va a converger hacia el resultado exacto. Entonces, en el límite de h tendiendo a 0, la función fh, que sería fh es la aproximación discreta de la función, va a tender a la función exacta. Y todos los cálculos que haga con esta fh van a tender a los cálculos exactos. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular el área, una variable a, pero que en vez de que depende de la función f, pero la calculo con la f de h, voy a llamarla a sub h, porque el cálculo va a depender del tamaño de la discretización h. Y en el límite, esa a sub h me va a dar el área. Entonces, como esta función es aproximada, voy a tener un error de discretización, por ejemplo, para el cálculo del área. ¿Cómo va a ser ese error definido? Va a ser, voy a agrandar un poquito por si no se ve bien, el error va a ser la diferencia entre el área exacta y el área aproximada. Pero el área exacta no la conocemos, o sea, vamos a ver que tenemos que usar un estimador de error que lo vamos a definir en el paso siguiente. Lo importante acá es que si este error lo desarrollo en serie de Taylor, en general el error, si tengo mucha precisión, los primeros términos son nulos y va a arrancar con una potencia P que va a ser mayor que 1. Entonces, y eso se llama orden del error. O sea, el error no necesariamente arranca con un término en h, podría arrancar con un término en h al cubo. ¿Qué quiero decir? Que estas constantes C1 y C2 pueden ser 0 y el primer exponente que es no nulo, ese se llama el orden del error. Por ejemplo, si el error S sub h arranca con C sub p por h a la p y después tiene términos de orden superior de hp más 1, se dice que tiene el error del error es de orden h a la p. Y cuando h tiende a 0, este término que tiene exponente más alto se anula, converge más rápidamente que este otro, y entonces la tendencia del error, cuando h tiende a 0, viene dada por el primer término. O sea, C sub p es una constante, p factorial es otra. Si agrupo esto en una constante c, el error me queda aproximadamente como c por h a la p. O sea, lo que quiere decir es que si el error es de orden p, es proporcional a h elevado a la p. Donde la constante c no depende de h. Quiere decir que ahora vamos a ver cómo se utiliza esto para estimar el error. O sea, en general este P es conocido. O sea, el P va a depender del método de cálculo que esté usando. O sea, hay métodos de cálculo para funciones discretas, eso lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que tienen diferentes precisiones dependiendo del método. Entonces, en este caso vamos a suponer que el P, el orden, es conocido. El orden P, el exponente se llama velocidad de convergencia también, porque nos indica que a medida que yo disminuyo el h, con qué velocidad disminuye el error, ¿no? Si este fuera h cuadrado, si yo tengo h cuadrado converge más rápido que h, y h al cubo converge más rápido que h cuadrado, ¿no? O sea,
tiene que ver con qué velocidad se achica el error cuando achico h. Entonces, a veces es conveniente, en vez de, que, como vamos a hacer nosotros, en vez de trabajar con el parámetro h de la discretización, trabajar con un parámetro n, que es la cantidad de segmentos, ¿no? Y vamos a decir que h es L sobre n, donde L es una cantidad conocida de la discretización, ¿no? O sea, entonces, si yo reemplazo, nos va a quedar que el error, si era de orden P, va a ser de orden C dividido n a la P, ¿no? O sea, el error va a ser proporcional a 1 sobre n a la P. El n queda dividiendo. O sea, cuando mayor es el n, más chico es el error. Lo importante acá es que si tomo logaritmo del primer término, queda logaritmo de e a la n, va a ser igual al logaritmo de c, que es una constante, menos el exponente p por el logaritmo de n. Quiere decir que si yo grafico en escala logarítmica el logaritmo del error versus el logaritmo de n, la cantidad de elementos de segmentos de la poligonal, esto me estaría variando de forma lineal de la siguiente forma, y es una recta dependiente menos p. O sea, si yo grafico el logaritmo del error con el logaritmo de n, me da una recta, y la pendiente de la recta es la velocidad con que converge el método. Entonces, este va a ser uno de los puntos del trabajo práctico. Ahora los voy a indicar, es calcular a partir de las divisiones la pendiente P. Antes de entrar con este número, esto me parece me conviene dejarlo al final, y vamos a ver cómo funciona el programa con de manera... me estaba faltando algo. A ver, ¿qué era? La planilla Excel del error. Después la muestro. Entonces, vamos a suponer que queremos calcular las propiedades de un perfil de tabla, digamos, ¿no? O sea, que es que tiene esta forma. Este es un perfil IPv200 que tiene 20 centímetros de base y creo que, si no me equivoco, 20 centímetros de altura también. Entonces, ¿qué características tiene? Tiene segmentos rectos, pero también estos chanfles son curvos, son arcos de círculo. Entonces, si quiero calcular las propiedades de esta sección, lo que tengo que hacer es indicar que estos chanfles son curvos y que el resto de los lados son segmentos rectos. Entonces, por ejemplo, si arranco con el punto 1 de acá y voy numerando los puntos que están sobre el contorno y los puntos de control, voy a llegar que tengo 20 puntos. Y entonces vamos a analizar el eje, este es el eje Y, esta línea azul, y esta azul es el eje X. Entonces repaso este ejemplo era el perfil IPv200, que tiene 20 vértices o 20 nodos, ¿no? Entonces ahora tengo que darle las coordenadas de cada nodo y los pesos asociados. Por ejemplo, el punto 1 tiene 0, 0. Y como es un punto que está sobre el contorno, peso 0. O no es un punto de control. El siguiente punto es el punto 2. Bueno, acá está fuera de escala, ¿no? Es que en realidad esto mide 20 centímetros
estaría a 20 centímetros de X y 0 de Y, que es lo que indica acá. 20 de X, 0 de Y, y 0 porque está sobre el contorno. El punto 3 tiene 20 de X y la altura acá sube 1.5, 20 y 1.5, 0, y acá viene el punto 4, que uno ya tiene con la información del espesor y del radio del círculo, puede sacar la coordenada que le va a dar 11,35. Esto se puede saber fácil, ¿no? O sea, fácil más. Hay que ir haciendo resta de dimensiones para poner las coordenadas apropiadas. Entonces, este punto 4 va a tener 11.35 de X, 1.5 de Y y 0 de peso. Y finalmente llegamos al primer punto de control, que es el 5, que está ubicado a 10,45 de X y 1.5 de Y, ¿no? Y como esto es un arco de círculo, obviamente los dos segmentos tienen que ser iguales en longitud y tangentes al círculo. Y el peso es el seno de 45, o sea, 0,707, 10,67. ¿Qué pasa si no le ponen este peso, le ponen otro? Y bueno, va a cambiar la forma, ¿no? O sea, si le ponen un peso más grande, se va a ir acercando la forma se va a querer pegar el arco al punto de control, y si le pone un peso menor, se va a alejar, y en el caso extremo de que sea 0, tendríamos una recta. Entonces, le ponemos el peso que corresponde a un sector circular. Entonces, con esta información es la que nos va a pedir el programa para ingresar la geometría exacta. Y a continuación va a calcular las propiedades. Entonces, ahí yo ya le puse el nombre del archivo de entrada, y mando a calcular las propiedades. No sé si hubo un error. No. Y ahí está. Y ahí terminó y me calculó las propiedades. Fíjense que está dibujando de manera correcta la forma circular, pero en realidad estos son, a ver si puedo hacer zoom. En realidad, perdón, parece curvo, pero usó una sucesión de segmentos de recta muy pequeños, ¿no? Mucha cantidad de segmentos de recta. ¿Y cuántos utilizó? Y los que ahora vamos a ver cómo se calcula el error. Y paró, digamos, cuando tuvo la precisión buscada, o sea, cuando consiguió las 5 cifras significativas en todas las cantidades que está calculando. Por ejemplo, acá el área le da 76, el momento de inercia principal es, bueno, los ejes principales por la simetría coinciden con el X y el Y, o sea, son paralelos, y el momento de inercia principal es el respecto al eje X, y vale 5.562, y el otro vale 2001. Digamos que cuando tienen perfiles comerciales, en general el fabricante ya provee la tabla, los datos de perfil, ¿no? O sea, no haría en principio, no haría falta en principio hacer el cálculo. Solamente esto ya lo mencioné en los otros cursos, lo menciono acá, lo traigo por curiosidad, el IPv 200, creo que es este. Vamos a agrandar. Este es el IPv 200.
Esta es la tabla de todos los perfiles IPv, y que identifican que tienen esta geometría, ¿no? El 200 es este que está acá. Si se fijan, tiene el D, que es la altura, 200, y la base, BF, que sería esta columna, 200. El TW, el espesor vale, TW vale 9, el radio del círculo vale R1, también vale 9, y estos espesores eran 1,5, que son 15 milímetros, o sea, corresponde con las dimensiones que le dimos en la figura. Bueno, si comparamos el área, acá nos dice 78,8 y no coincide exactamente con la que calculó el programa, que es 76. Y tampoco, si vamos al momento de inercia, es 5500, y la tabla nos da 5500, en vez de 5500, 5700. Creo que daba un poquito más el programa, ¿no? Daba 5562. Y, y la tabla dice 5700, y para la inercia Ni nos dice 2000, que en este caso 2001 coincide. Bueno, uno dice, ¿por qué no coincide? El programa funciona mal. No, el programa funciona correctamente. O sea, para estas dimensiones, estos son los valores que corresponden a las propiedades de la sección. Lo que yo supongo, porque hasta ahora no encontré una explicación lógica de por qué no dan unas dimensiones y las propiedades son diferentes, es que lo que podría pasar es que debido al proceso de fabricación haya que asumir algunas tolerancias en las dimensiones, y, eso haga que las cantidades calculadas no correspondan con las exactas, o podría ser que en el proceso de cálculo de estas cantidades se usaron métodos aproximados. Por ejemplo, se aproxima el círculo por un segmento recto, y en ese caso nos va a dar un área mayor. O sea, si uno, bueno, un poco lo que mostraba Juan Pablo, ¿no? Si yo esto, en vez de tomarlo curvo para el cálculo con 1 el punto 7 con el 9, ¿qué estoy teniendo? Estoy teniendo un área mayor, y por eso creo que esa podría ser la razón de que me está dando un área mayor. De todas maneras, digamos, los perfiles, así con las dimensiones que tienen, ya hace más de 100 años que se construyen. O sea, eh, no veo por qué hoy en día no podrían tener las dimensiones correctas. Creo que esto se va pasando año a año. O sea, si usted agarra una tabla de 1920, y va a tener los mismos valores, ¿no? Pero bueno, algo pasa. O sea, con la gente digamos, pensé que me podría orientar por qué es la diferencia, lo que me dicen es que es muy posible que hayan usado métodos aproximados al momento de calcular estas propiedades, pero mucho no lo entiendo, porque tampoco es tan complicado usar las dimensiones exactas, ¿no? Eh, pero la cuestión es que no coincide. Entonces, cuando uno va a hacer la verificación con el programa, los resultados no dan iguales. Nosotros íbamos a dar el TP confiando que iba a dar los mismos resultados, y da diferente. Digamos que es algo específico de los fabricantes y sus tablas de perfiles, ¿no? Porque el programa no funciona mal. El programa funciona correctamente. Vieron que cuando un rectángulo, un triángulo, todo eso está funcionando bien. Entonces pasa algo con las tablas de perfiles que, digamos, insisto, yo traté de buscar la diferencia, digamos, por otro lado, que la diferencia en la práctica no influye, ¿no? O sea,
los resultados van a ser prácticamente los mismos. O sea, no va a haber diferencia. Pero no he encontrado hasta ahora una justificación de por qué no son exactamente iguales. Bueno, sigamos. Entonces, hemos conseguido obtener las propiedades de esta sección. Ahora dije cómo trabaja el programa. Si vamos a ver cómo calcula, por ejemplo, nos concentramos en una propiedad, el cálculo del área, y abrimos este archivo que dice error, y vamos a ver que está haciendo un proceso iterativo, donde ID es el identificador del paso de iteración, N es la cantidad de divisiones que está usando para calcular el área. A ver, estaba bien esto, ¿no? Parece que fuera de otro problema, ¿no? Porque, a ver, un segundito nomás. El área acá tiene que dar 76. Sí, perdón, abrí un archivo equivocado. Tenía que abrir el archivo IPv200, el que corresponde al error del área, ¿no? A ver cuánto daba. No, tampoco quería verificar acá si coincidía. 78.1 no, tampoco. Bueno, entonces nos da lo que va haciendo es va aproximando cada sector curvo con una serie de divisiones. Entonces, n es la cantidad de divisiones. Cuando hace 1, si no me equivoco, 1 significa que está usando 2 segmentos rectos para aproximar el arco. Y hace el cálculo con esta poligonal. 2, que hace 2 subdivisiones, tendré que chequear, y entonces está utilizando 4 segmentos y así sucesivamente. Es la cantidad de divisiones que usa del círculo. O sea, lo que va haciendo va dividiendo de 2 en 2. Después a cada una de estas 2 la divide por 2, entonces le quedan 4, 8, 16. ¿Y cuándo para? O sea, para cuando el último valor, que es la cantidad de cifras significativas, que sería el error relativo, es menor que una tolerancia que le asegura que tiene 5 cifras significativas. Entonces, como ya alcanzó la precisión buscada, no sigue haciendo divisiones, ¿no? Entonces, esto simplemente muestra lo que está haciendo internamente. O sea, en cada paso va utilizando sucesivas divisiones para aproximar todos los segmentos curvos con mayor cantidad de rectas, y cuando cuando verifica que el error es menor que una cierta tolerancia, que tiene la precisión buscada, ahí para, ¿no? Entonces, fíjense que también que la representación, esto es lo que había mostrado, es prácticamente... Bárbaro, ¿por qué no me... Un segundo, estoy haciendo cualquier cosa. Me gustaría volver al original, ¿no? Vamos a hacer, ¿cómo tendría que hacer? Uy, cualquier cosa. Más fácil me parece volver a graficarlo. No, no. Vamos a volver a correrlo. Ahí está. Vamos a esperar que grafique. Ahí está. Lo que quería mostrar es que con 16 segmentos de recta,
o sea, lo que estaba acá, prácticamente no podemos distinguir la diferencia entre la parte curva y los 16 segmentos de recta, ¿no? O sea, pero la idea es, no es que buscar una representación igual, sino que los valores numéricos sean iguales, ¿eh? Y obviamente, bueno, cuando la representación sea idéntica, también vamos a tener los mismos valores. O sea, estos valores son aproximados, pero hasta 5 cifras son coincidentes con el valor exacto. O sea, no es que tiene una diferencia con la tabla, no. El valor exacto que ustedes, si lo calculan por cualquier otro método a las propiedades, van a llegar a estos mismos valores con estos mismos decimales. Que la tabla muestre unos números diferentes es otro problema. La tabla es un problema del fabricante de perfil. ¿Por qué pone esos números diferentes? Insisto, es una cuestión que habría que preguntarle al fabricante, ¿eh? Si es porque está considerando que la máquina que fabrica los perfiles se desgasta y siempre salen más grandes, no lo sé. Pero lo concreto es que esta tabla no coincide con los valores exactos. Bien, entonces para terminar, va a ver que volvemos al enunciado un poco y el enunciado nos pide el trabajo va a tratar sobre un modelo muy simple que es un cuarto de círculo de radio R, ¿no? Y hay que calcular todas las propiedades con 5 cifras significativas, ¿eh? O sea, el problema que usted tiene que tratar es este. Obviamente no pusimos el archivo de entrada para que trabajen un poquito y pongan el archivo de entrada que corresponde a este cuarto de círculo. ¿Por qué un cuarto de círculo? Porque conocemos el error exacto, la forma, el cálculo exacta de todas las propiedades que ustedes lo pueden buscar en tabla, pero están de la posición del centroide, de los momentos de inercia principales, todo eso lo pueden sacar en los libros de internet y pues se puede comparar con el error aproximado que vamos a ver ahora. Entonces, el primer paso es entrar la forma. Para eso van a tener que entrar las coordenadas y los pesos y cada uno va a tener un círculo diferente, un radio diferente de acuerdo al número de legajo. O sea, para el legajo el radio va a ser 20 más X, donde X es el cuarto dígito del legajo. O sea, si el legajo es 1, 2, 3, 4, el radio va a ser 20 más 4, o sea, 24. Y así cada uno calcula con las dimensiones que tuvo. Una vez que calcularon, tienen que pasar a hacer el cálculo y lectura de propiedad de la sección. O sea, en el archivo se va a llamar cuarto círculo. Y después todos los archivos de salida tienen el mismo nombre inicial más los diferentes salidas. El cuarto círculo de salida, que sería como en este caso el archivo de salida, es que tiene el resumen de las propiedades, que es el que corresponde a los datos que muestra acá en pantalla, ¿no? O sea, esos mismos datos los tienen numéricamente acá en el archivo de salida. Y entonces el enunciado dice: ejecutar el programa, extraer del archivo de salida el área, las coordenadas del centro de esto hay que ponerlo en el informe. El cuarto punto tiene que ver con errores y gráficos de convergencia. O sea, dice, para cada paso ID, calcule el error exacto entre el área calculada y el área exacta. Acá le damos la fórmula. Entonces, ¿cuánto vale el error en cada paso ID? Es el área calculada en ese paso menos el área exacta, o al revés, el área exacta menos el área calculada. Entonces, ¿cuánto vale el área exacta del cuarto del círculo? Es pi por r cuadrado sobre 4. Pi por r cuadrado es el área de un círculo completo dividido 4 porque es un cuarto de círculo. Entonces, hay que generar una tabla de comparación entre el error exacto y el error aproximado dado por Richardson. Entonces, vamos rápidamente a explicar cómo se calcula el error de Richardson.
que tenía que ver un poco con la convergencia, con cómo varía el error, ¿no? A ver, sí, vamos a ponerlo acá. O sea, Richardson asume que el error tiene la forma C por H a la P, o sea, donde P es conocido y es el orden del error. Entonces, si yo divido el H por 2, el error se va a dividir por 2 a la P, porque si yo divido H por 2, el error queda C por H a la P sobre 2 a la P, o sea, sería el error en H dividido 2 a la P, o sea, obviamente un error menor. Entonces, si yo resto el error en H menos el error en H sobre 2, obtengo esta expresión de la cual puedo despejar la constante C y, en fin, trabajando, lo que tengo que trabajar es con la expresión de estas dos expresiones, del error en H y del error en H sobre 2, voy a despejar por un lado la constante C que no me interesa, pero al reemplazarla en el error en H, puedo tener una estimación del error en H. O sea, esta constante es aproximada, y si yo la reemplazo acá en el error en H, no voy a obtener exactamente el error exacto, sino una aproximación que la voy a llamar el estimador de Richardson. Entonces, el estimador de Richardson va a depender, es 2 a la P sobre 2 a la P menos 1, y P es la velocidad de convergencia del método, y con la diferencia entre las cantidades calculadas, con la discretización H y la discretización H sobre 2. Entonces, voy a utilizar esto como una medida del error para la discretización H, y con eso voy a controlar si ya alcancé la precisión buscada de cifras significativas. Si conozco el error y conozco la tolerancia al error, puedo saber si el método ya alcanzó la precisión o no. Entonces, bueno, esto que está acá es teoría, o sea que lo que está queriendo decir acá es que este estimador funciona, o sea, que converge más rápido o sea, lo que está diciendo es que para H tendiendo a 0, el estimador tiene una velocidad de convergencia de orden P más 1, o sea, converge más rápidamente que el verdadero error. O sea que lo que está queriendo decir que en el límite el estimador va a tender al error verdadero. Y fíjense que depende de P. Como estamos usando en general para el cálculo del área un método, si usáramos un método lineal, el error sería 2 a la 1 dividido 2 a la 1 menos 1, que sería 1, 2 dividido 1, 2. El error sería 2 por la diferencia de las áreas. Si el método tuviera convergencia cuadrática, acá sería 2 al cuadrado 4, y acá 2 al cuadrado 4 menos 1, 3, 4 tercios. O sea, hay que cambiar el factor que multiplica a la diferencia de las áreas. Entonces, uno de los objetivos del trabajo práctico es calcular, volvemos al enunciado, genere una tabla donde ponga para cada paso el error aproximado por Richardson. Tiene que tener el ID, el N, las divisiones, el error estimado y el error exacto. Todo eso está en el archivo de error de área, son las columnas de ese archivo. O sea, el ID es el identificador, ID de identificador de paso, el N la cantidad de divisiones que usamos, y acá está el área I es la que corresponde a ese ID, y acá está el error absoluto que tendrían que comparar. Obviamente este es el error de Richardson, porque el programa no sabe cuál es el error exacto. Entonces tienen que calcular el error exacto y compararlo con este error aproximado para ver
para ver cómo se comporta el estimador del error. O sea, para tener la seguridad de que el estimador está funcionando adecuadamente y me está dando las cifras significativas que corresponden, ¿no? Que son esta última columna. Entonces, el trabajo práctico termina ahí. No, hay otro punto más. Hay que calcular la velocidad de convergencia del error de cálculo comparando los errores en 2 pasos sucesivos y 2 discretizaciones sucesivas. Eso es un poco lo que estaba, si no me equivoco, estaba en el apunte anterior, acá. O sea, acá. Supónganse que yo tengo el error y el n, la cantidad de divisiones. Entonces, si tomo escala logarítmica, el logaritmo del error, yo sé que varía como c sobre 1 a la n sobre p, o en escala logarítmica es logaritmo de c menos p por el logaritmo de n. Entonces, para una cantidad n1 de subdivisiones, voy a tener logaritmo del error para esas subdivisiones, que va a ser logaritmo de c menos p por logaritmo de n1. Y si tengo n2 divisiones, tengo logaritmo de c menos p por el logaritmo de n2. Si se fijan, tengo 2 ecuaciones donde los errores son conocidos con 2 incógnitas que van a ser C y P. Entonces de acá lo que me interesa es despejar P, que me lleva a esta fórmula, que P es igual al logaritmo de n-1, bueno, que es función de los datos de la tabla. O sea, lo voy a mostrar, por ahí en la clase que viene lo muestro, queda poco tiempo, lo muestro con más detalle esto, simplemente mostrar, o sea, lo que hay que ver, seguimos con el enunciado, a ver qué dice. Entonces, ahí está, ¿ve? Entonces, calcular la velocidad de convergencia comparando los errores sucesivos, ¿no? y hay que hacer una columna donde el n, el error estimado, el logaritmo de n, el logaritmo del error, y el p que sale de esta fórmula. Y después generar el gráfico de convergencia con la evolución del logaritmo del error con el logaritmo de n. Entonces voy a mostrar eso. O sea, lo que hay que hacer es, con esas columnas, acá está el n, el error estimado que es en este es un ejemplo, ¿no? de Richardson. Acá calculé el logaritmo de n, el logaritmo del error, y apliqué la fórmula para calcular esto, el logaritmo de error sobre el logaritmo de la diferencia de los errores y diferencia de los n. Y eso me da un orden, un p. Acá me dio 1.87. Y así lo voy haciendo para las diferentes, aumentando las subdivisiones, me va a dar otro p, 1.96, 1.99, 99, y fíjense que esto va convergiendo a 1.99, que es 2. O sea que con esto se puede verificar que el problema tiene convergencia cuadrática, ¿no? Y lo otro que es interesante es graficar. Si yo tomo escala logarítmica para el error y para el n, debería verificar que efectivamente los datos salen alineados, ¿no? Y esto es lo que estoy graficando acá, que es lo que pide. O sea, lo que pide para terminar el trabajo práctico es calcular esas cantidades de error, de logaritmo de n y logaritmo de error, que eso me va a dar puntos sobre estos puntos, y graficarlo, que se llama el gráfico de convergencia, que sería esto. Entonces, lo que quiero es que verifiquen que efectivamente el gráfico de convergencia es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque esto nace de la serie de Taylor. O sea, si vale la serie de Taylor, esto tiene que ser lineal.
¿eh? Y la pendiente de la recta, o sea, lo que hice acá, hice un paso más, que es que el Excel me permite hacer un ajuste lineal, que sería reemplazar todos los puntos, aproximarlos por una recta, y me pone la ecuación de la recta. Fíjense que la recta de ajuste tiene pendiente 1,99, que prácticamente es 2. ¿Por qué no coincide? Porque, bueno, porque acá al principio la pendiente es 1,87 y acá es 1,99 o 2, y toma una recta que más o menos trate de acomodar a todos los puntos, ¿no? Pero se ve claramente que la pendiente es 2. O sea, ¿qué significa que la pendiente es 2? Que el método que está siendo utilizado tiene orden de convergencia cuadrático, ¿eh? Y, y todo esto es válido si el error fuese el exacto, pero si vamos comparando, acá está el error verdadero y acá está el error de Richardson. Fíjense que salvo el primer paso, que es 1,47 contra 1,43, después a medida ya en el tercer paso empieza a tener 3 decimales de coincidencia, y se verifica que el estimador de Richardson, eh, digamos, converge hacia el error exacto y lo puede usar en su reemplazo. ¿Por qué es importante el estimador de Richardson? Porque el error exacto en un problema práctico no lo conozco, lo único que conozco es esto. ¿Y para qué me va a servir todo esto? Para calcular las cantidades de ingeniería que quiero con la tolerancia especificada. Porque para calcular la tolerancia necesito el valor del error para saber si ya alcanzó la precisión buscada. Bueno, vamos a insistir un poquito más en la clase que viene. Voy a dejar de grabar. Un segundito, por favor.